Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro a excepción de la curación de unos pocos enfermos, quienes sanó imponiéndoles las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. San Marcos 6, del 4 al 6. Bienvenidos al episodio 386. Interesante, ¿no? Estamos en el día 18 y episodio 387 específicamente. Y hoy nos toca hablar en muchos libros de Kant está en es el tercer capítulo, ¿no? Pero se le considera el segundo muchas veces. Claro, está en el segundo libro, pero es el tercer capítulo de Kant, ¿no? Kant, como podemos entender, tiene la crítica de la razón pura se compone de un libro que corresponde a la doctrina trascendental de los elementos, el otro libro que corresponde a la dialéctica trascendental y su metodología trascendental. Luego está el libro de la dialéctica trascendental, el segundo libro es la dialéctica trascendental y la dialéctica de la razón pura, y básicamente hay esta división de libros que tiene Kant. Pero hoy vamos a tratar el segundo libro. De hecho ya acabamos el primer libro, pero no es que acabas el primer libro y ya conoces todo el pensamiento de Kant, sino que ahora va a hablar de la doctrina trascendental del juicio analítico y de los principios que trató en el primer libro, y en este segundo libro continúa como tercer capítulo, y claramente Kant hace esto para mantener este orden lógico en lo que está tratando. Bien, después de esta breve pero necesaria tal vez explicación de los libros kantianos, vamos a pasar a explicar el tercer capítulo de la fundamentación de la distinción de todos los objetos en general en fenómenos y noúmenos, que está en la doctrina trascendental del juicio. El segundo libro, la analítica de los principios. Bien, en este libro, de hecho en el tercer capítulo, acaba con la analítica trascendental. Kant aquí básicamente pone un límite fundamental para el conocimiento, para nuestro conocimiento, porque él argumenta: si bien podemos pensar las cosas tal como son en sí mismas, o sea, los nómenos, como Dios, libertad y demás, solo podemos conocer las cosas como se nos aparecen, como fenómenos, ¿no? Entonces hay una diferencia entre pensar y conocer, que hay que tener bien estructurado en Kant, ¿no? Es diferente pensar y conocer. Entonces, las categorías del entendimiento, que son causa, efecto, sustancia, tienen un uso válido solo cuando se aplican objetos dados en nuestra intuición sensible, que es espacio y tiempo. Entonces cualquier intento de usarlas más allá de la experiencia para conocer las cosas en sí, por ejemplo, da como resultado un pensamiento vacío y carente de significado, ¿no? Porque lo que podemos conocer tiene que estar en el mundo, tiene que ser experimentado y tiene que ser percibido, o tiene que entrar dentro de las categorías. Pero cuando pensamos las cosas en sí mismas como los nómenos, no hay un tipo de experiencia, ¿no? Pero claramente aquí hay un espacio muy interesante para los juicios sintéticos a priori. Entonces, porque los juicios sintéticos a priori existen en la realidad,
y claramente un juicio sintético a priori es un conocimiento sobre el pensar es universal y necesario, pero no proviene de la experiencia. Entonces Kant se pregunta esto, y no solo se pregunta, sino que trata de responder a esto, o trata de decirnos: miren, hay juicios sintéticos a priori en la realidad, juicios que no provienen de la experiencia, pero expanden nuestro conocimiento y aparte son universales y necesarios, y entonces debe haber algo mucho más allá de lo que hemos percibido, de los fenómenos. Pero no solo para decir debe haber algo mucho más allá, sino para decir: miren, aquí hay algo que no estamos captando, y te voy a mostrar por qué no estamos captando, y te haces la pregunta: ¿por qué existen los juicios sintéticos a priori? ¿Por qué no deberían existir los juicios sintéticos a priori, pero existen los juicios sintéticos a priori? En este sentido, en todo este capítulo tercero hace este desglose detallado de los argumentos clave anteriores, y usa la metáfora de la isla de la verdad. Entonces en esta isla de la verdad se convierte es una metáfora, de hecho, ¿no? Y Kant comienza con esta metáfora donde la isla es el reino del entendimiento. La isla es el reino del entendimiento, y sus principios a priori constituyen la tierra de la verdad, ¿no? La tierra de la verdad. Entonces, este está rodeado por un vasto tormento de océano, un océano de ilusión. Ilusión, dice Kant, que es inmenso, tempestuoso como el mar. Bueno, tempestuoso es el mar, ¿no? Es una isla, entonces alrededor está lo tempestuoso, está ahí. Entonces, este océano es el reino de la metafísica trascendente, ¿no? Metafísica trascendente, donde la razón, tentada por falsas esperanzas como nuevas tierras, se aventura en empresas peligrosas saliendo de la isla, ¿no? Y tratando de conocer lo que está más allá de las costas de la isla. Y entonces esta metáfora es muy importante para decirnos que si quieren la verdad, si quieren este océano de la metafísica trascendente, la razón va a estar tentada siempre a estas falsas esperanzas de encontrar nuevas tierras, ¿no? Porque la razón se va a preguntar más adelante, se pregunta, no específicamente acá, pero se pregunta Kant, la razón se pregunta a sí misma si existe Dios, si existe libertad, si existe inmortalidad. Y claro, si hace estas preguntas la razón, ella misma, y no puede responderse ella misma. Kant resalta siempre que cuando se hace estas preguntas, la razón no se puede responder a estas preguntas, ¿no? Y da la metáfora de la isla de la verdad. Y claramente, Kant, podemos analizar esta parte de la isla de la metáfora, y vamos a encontrar algo muy, muy interesante, ¿no? Porque recordemos que Kant creía se dice que Kant creía en muchas cosas, pero era muy religioso. Entonces estaba diciéndonos que había que dar un paso más para la razón, o que la razón tenía que dar un paso para que nosotros podamos entender o llegar a estas respuestas fútiles, ¿no? Estas respuestas trascendentales de la metafísica. Pero Kant, repito, insiste en que nosotros no podemos conocer aquellas cosas porque no las experimentamos. O en todo caso, como diría Wittgenstein, no podemos hablar de las cosas que no comprendemos, o no se puede hablar de aquello que no, de lo indecible, ¿no? Específicamente Wittgenstein decía: no podemos, de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Específicamente dice esto, ¿no? Pero Kant está diciendo que hay una cierta apertura a conocer aquello, este mar inmenso, tempestuoso, pero claro, está evidentemente en el reino de lo metafísico, ¿no? Donde la razón, tentada por falsas esperanzas, se aventura a estas empresas peligrosas, ¿no? Porque Kant está estructurando los límites para el pensamiento, los límites para la comprensión. Pero estos límites para la comprensión hoy en día se ven socavados, ¿no? Es como
Si la física cuántica nos diera el camino, ¿no? O sea, que cuando sales del mar tormentoso llegas a islas que básicamente en una determinación no existirían, ¿no? Pero aparecen, ¡pum! Y esto es algo muy interesante porque ya nos invita a entender que no solo que tenemos que averiguar estas cosas, sino que tenemos que aventurarnos y claramente con los juicios sintéticos a priori, que son juicios universales y necesarios que añaden algo al conocimiento, que expanden la conciencia, pero que no provienen de la experiencia, ocurre este tipo de insight, ¿no? Este tipo de en la psicología de la Gestalt, este tipo de comprensión súbita, la comprensión súbita, ¡pum! Hay un tipo de comprensión que espontáneamente surge, ¡puf! Y claramente esto termina siendo este tipo de nueva ciencia, bueno, de nuevo conocimiento que tenemos, que es la mecánica cuántica, ¿no? Termina siendo impulsos de insight que ocurren en la razón, ¿no? Y claro, básicamente esto está en la Tierra emergente, ¿no? Está en este océano emergente donde no hay un límite para el conocimiento de estas que no podemos resolver hasta el momento, ¿no? Y como ciencia emergentista tiene que sobrepasar esta valla y encontrar cierto tipo de conocimiento mucho más profundo. Pero acá no solo menciona esto, ¿no? Acá en este capítulo tercero también hace el uso del entendimiento empírico, el uso del entendimiento empírico, o el uso empírico del entendimiento, donde reitera la tesis central, ¿no? Que los conceptos puros del entendimiento, que son las categorías, y claro, sus principios son válidos para que la experiencia sea posible, ¿no? Para poder experimentar el mundo. Entonces estos terminan siendo el puro esquema de la experiencia posible, porque van a proporcionar esta estructura necesaria para que cualquiera de nosotros experimente algo objetivo, algo unificado, algo coherente, ¿no? Entonces su verdad va a residir en hacer posible la experiencia de conocer o de experimentar, evidentemente. Entonces, sin relación, si no tuviéramos los sensibles, sin relación con los datos sensibles, son vacíos, no podríamos conocer aquello. Entonces cada uno está negando la realidad, sino que está diciendo, miren, hay ciertas estructuras, hay un esquema que hace que la experiencia sea posible y que nos proporciona esta estructura necesaria que unifica el conocimiento o la experiencia misma, ¿no? Que se corresponde ahí a la intuición sensible, al espacio y tiempo, que son intuiciones a priori de la sensibilidad, las categorías o conceptos por el entendimiento, que son 12, y claramente esos principios que vimos hace poco, ¿no? Vimos estos 4 principios que son válidos estos 4 principios corresponden a la experiencia posible, trata de responder a la experiencia posible, y vemos cómo se relacionan estos con las categorías del juicio y las categorías del entendimiento. Pero además nos dice, ¿no? Que cada tercera categoría o clase termina siendo la suma de los 2 primeros. Y claro, no es algo que Kant se ha inventado, y por eso lo recalca también. En este sentido, su verdad, o sea, del empirismo, de las cosas que están en el mundo, va a ser importante que las cosas que experimentamos en el mundo tengan una relación con los datos sensibles. Si no tienen datos sensibles, están vacíos, ¿no? Están vacíos, desordenados, no podemos experimentar. Entonces siempre va a tener este enfoque de realidad, ¿no? Pero claro, acá Kant es muy complicado, muy sutil, porque él nos dice sobre los grados, o como él llamaba, la intensidad, ¿no? Va desde 0 y nunca estamos en 0, siempre estamos sintiendo algo, y claramente hay grados de intensidad que nosotros vamos experimentando poco a poco, ¿no? Cuando tocamos algo, más grados, menos grados, y claro, pero nunca termina en 0. Siempre hay grados que estamos experimentando, siempre hay grados que estamos sintiendo, ¿no? Siempre estamos con esta sensación. Y claro,
ahí abre la apertura a que haya más grados, pero nunca dejamos de no experimentar algo, siempre estamos experimentando, aunque ni siquiera pensemos que estamos experimentando, como pasa con los sueños, por ejemplo, ¿no? Cuando duermes, sueñas algo y claramente te recuerdas todo, hay sueños lúcidos, entonces refleja mucho este tipo de experiencias, ¿no? Pero claro, Kant siempre con este postulado de que los datos sensibles son importantes porque si no están vacíos los sentidos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible entonces estos sueños lúcidos que podamos tener? Entonces, esos sueños lúcidos que tienes son juicios sintéticos a priori, ¿no? Juicios sintéticos a priori porque son algo, claro, añaden algo a tu conciencia, o sea, conocimiento, o sea, una conciencia de memoria, luego son universales y necesarios, te sirven para, universales y necesarios, que tiene un orden, tiene una cierta estructura, hay un yo que estás como sujeto principal soñando y demás, ¿no? Es universal y necesario en el sentido de que es una experiencia coherente y que uno mismo está experimentando. Y luego, no solo eso, sino que no proviene de la experiencia. Claro, termina siendo un juicio sintético a priori. Y Kant, como vimos, tiene esta parte sutil de relacionarlo con... No lo relaciona explícitamente con su religiosidad, ¿no? Lo relaciona sutilmente con ciertos espacios para este tipo de experiencias. Pero recordemos el peligro del uso trascendental. Bien, el entendimiento puede funcionar bien en su uso empírico, sin que se necesite la filosofía crítica de Kant, ¿no? Pero sin embargo, sin esta crítica que Kant hace, no puede determinar sus propios límites. Entonces Kant dice, acá hay límites del entendimiento y cómo funciona. Inevitablemente intenta usar categorías trascendentalmente, es decir, aplicar a las cosas en general y a sí mismas también, en lugar de meramente aplicarla a los fenómenos, ¿no? Que ahí funciona bien, pero cuando ya hay cosas más generales, universales y necesarias, y claro, a sí mismo ya no puede solamente tener este tipo de funcionamiento normal de entendimiento, sino que se necesita estos límites claros que pone Kant con la filosofía crítica. Entonces, claro, y cuando este entendimiento sobrepasa estos límites, conduce a ilusiones y errores, ¿no? Lo que denomina Kant a toda la especulación metafísica que estaba haciendo antes de que llegara él, ¿no? O hasta el periodo de él. Algo muy interesante es cómo las categorías necesitan la intuición también, ¿no? En el tercer capítulo, que es del fundamento de la distinción de todos los objetos en general, en fenómenos y no menos, Kant proporciona este argumento crucial, ¿no? Donde un concepto requiere primero una forma lógica, una estructura, ¿no? No contradicción, como vimos con las categorías del juicio, por ejemplo, totalidad, ¿no? O singularidad, lo que fuese. Entonces, una forma de lógica. S es P muchas veces, ¿no? Entonces, que es la forma general como nosotros pensamos y juzgamos. S es P. Marco es genio. Y dos, ¿no? Un objeto al que pueda ser dado. Esta cosa es roja, esta madera es dorada. Y claro, los objetos solo se dan a través de la intuición, estos objetos. Y hablamos que la intuición es espacio y tiempo, ¿no? Intuiciones puras a priori, que son espacio y tiempo. Y estas solo adquieren validez objetiva, que es real para todos, a través de una intuición empírica. O sea, la sensación. A través de la sensación sabemos que eso tiene validez objetiva, porque yo toco, alguien toca, y claramente hay un tipo de objetividad. Entonces, por lo tanto, todos los conceptos, incluso los matemáticos más abstractos que podamos tener, requieren en última instancia estas posibles intuiciones empíricas. Entonces acá está haciendo algo sumamente complejo, que no sé si se han dado cuenta, ¿no? Intuiciones empíricas.
o sea, sensaciones. Pero ¿cómo entonces puede tener la matemática sensaciones, no? Claro, un concepto matemático, ¿cómo se vuelve sensible? Y Kant está diciendo, mediante la construcción se vuelve sensible. Espera, ¿cómo? O sea, mediante que tú dibujes un triángulo se vuelve sensible y se vuelve comprensible. Y sin esto, sin esta demarcación de hacer un triángulo, no tendría sentido hacer esto. Y por eso Kant es muy interesante, ¿no? Porque nos está diciendo, miren, hay intuición, hay sensibilidad hasta en las matemáticas. Entonces hay una intuición empírica, que es la sensación que hace que sea objetivo cualquier cosa, ¿no? Que hace que sea objetivo estas intuiciones puras a priori, que es espacio y tiempo. Y que tengan validez empírica, validez objetiva por medio de la intuición empírica, que es la sensación. Y claro, Kant ya está haciendo así, la parte de genio le está saliendo, ¿no? Y claro, luego está que Kant demuestra que las categorías puras como causalidad, comunidad y sustancia no pueden definirse sin objetos, ¿no? Sin objetos, porque no pueden ser comprendidos sin esa referencia, sin esa sensibilidad. Y hablamos que esta parte de la sensibilidad corresponde al tiempo, ¿no? Claro, porque no solo hay que pensar en la parte sensible de uno mismo, sino en la parte sensible del tiempo y cómo este tiempo va a generar este tipo de sustancias fenoménicas. Claro, bueno, la sustancia sin este esquema de permanencia en el tiempo, la categoría de sustancia sería un concepto lógico de un sujeto, pero sin un objeto determinado. Se necesita entonces la permanencia en el tiempo, pero con este esquema de una sustancia fenoménica. Kant claramente menciona que es imposible definir las categorías sin una sensibilidad. Siempre va a haber el entendimiento de una categoría por medio de la sensibilidad, ¿no? Como por ejemplo causa. Sin el esquema, por ejemplo, causa, en la filosofía kantiana es la sucesión en el tiempo según una regla, ¿no? Entonces la categoría de causa es solo algo de lo cual se puede inferir la existencia de otra. Entonces, pero ya usamos un tipo de sensibilidad para determinar esto, ¿no? Porque no es algo completamente indeterminado, sino que se necesita la parte sensible, entender, percibir, ¿no? Porque no solo hablamos de esta experiencia sensible, sino como las matemáticas, ¿no? Hablamos de este tipo de intuiciones empíricas. Bien, y hay algo interesante. A la ontología siempre se le ha denominado como el estudio del ser en cuanto ser, pero Kant está diciendo que no hay que llamarle así, hay que llamarle analítica del entendimiento puro. La analítica del entendimiento puro. Claro, porque Kant introduce esta distinción de fenómeno y noumeno. El fenómeno son los objetos de nuestros sentidos, tal como se nos aparecen, de acuerdo con las formas subjetivas de intuición, espacio y tiempo y demás. Entonces, pero el noumeno son las cosas tal como son en sí mismas, son pensadas meramente a través del entendimiento. Entonces estas son independientes de la experiencia, ¿no? Pero son cosas como son en sí mismas, ¿no? Pensadas meramente a través del entendimiento. Imagina el entendimiento como una caja, ¿no? Entonces el fenómeno proyecta, por eso hablamos al inicio de la proyección de la verdad, ¿no? Que se hacían dos filtros, pero el tercer filtro es el que reflejaba esta impresión. ¡Pum! Y claro, nuestro entendimiento con las categorías, con las intuiciones a priori y la sensibilidad ordenaban lo que conocíamos de esa expansión de la verdad, ¿no? De esa parte que emanaba la verdad. Y claro, entonces Kant, luego del concepto de llega a la conclusión del capítulo, ¿no? Donde el concepto de un noumeno es necesario para entender dos tipos de sentidos: el sentido negativo y el sentido positivo. El sentido negativo es el admisible, el sentido negativo es el ilegítimo. El sentido negativo es un noumeno, como cosa en tanto no es un objeto de nuestra intuición sensible, lo podemos experimentar, pero debemos pensar este concepto para limitar las pretensiones de la sensibilidad, ¿no? Entonces,
como un límite de la sensibilidad, ¿no? Y evitar que afirmemos que nuestro conocimiento se extiende a las costas, más allá de las costas, ¿no? Como vimos en la metáfora de la isla. En este sentido, el concepto es termina siendo un límite necesario, ¿no? En sentido negativo, el nómeno, pero el nómeno como concepto límite, pero como sentido positivo es ilegítimo, porque el nómeno es un objeto de una intuición no sensible, es puramente intelectual. Entonces, como no poseemos la facultad de esta intuición, este concepto está vacío para nosotros. No podemos afirmar positivamente que tales objetos existan o que podamos conocerlos, porque es imposible para nosotros. No tenemos esta facultad de intuición. Pero claro, aquí no niega que se pueda experimentar, pero dice que es intelectual, ¿no? Es una intuición no sensible. Y claro, ya dijimos que lo sensible, ahí sí podemos negar la realidad de las cosas, que queremos ir más allá, e incluso ahí hay cierto margen para entrar en debate. Pero en la parte intelectual, en esta intuición no sensible, y corresponde esta facultad intuitiva que no poseemos, ¿no? Entonces solo podemos usar el concepto de nómeno de forma problemática. Podemos pensar sin contradicción, podemos pensar el nómeno sin que entre en contradicción, pero no podemos saber nada sobre el nómeno, porque las categorías no tienen significado ni aplicación más allá del campo de los fenómenos. Y claro, aquí hace la crítica a las malas interpretaciones, ¿no? Porque Kant critica a los leibnizianos, los de no es Leibniz, ¿no? Pero Friedrich, no es Friedrich, es Friedrich Leibniz. Leibniz hablaba de las nómadas. Recordemos que él pensaba que estas nómadas son estos, como los átomos incluso más pequeños, que son indivisibles y que reflejan una proyección entre sí, y están en esta armonía preestablecida entre las cosas reales del mundo exterior o el universo y yo también. Entonces había esta simultaneidad que hacía que no entren en contradicción, ¿no? Y claramente Leibniz era matemático y trató de matematizar esto, pero siempre le llevó al punto de decir que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque Dios, en esta perfección, hizo que sean simultáneos ambos, la relación que tenían el mundo, esta parte de la dualidad cartesiana, ¿no? Entonces aquí critica a los leibnizianos Kant, porque él reinterpreta el mundo sensible y el mundo inteligible como objetos diferentes. Fenómeno, mundo sensible; nómeno, mundo inteligible. Entonces no son claro, como son diferentes formas de considerar los mismos objetos, básicamente, porque es esta parte de los observados versus los teóricamente comprendidos, ¿no? Por ejemplo, el cielo estrellado versus las leyes de Newton de la gravitación. Entonces, para Kant esto había esta parte semántica que en el uso de la aplicación de su filosofía de Leibniz, que hacía que era difícil y el problema de lo real, ¿no? Por ejemplo, ¿puede el entendimiento conocer objetos totalmente independientes de la sensibilidad? Y Kant, como vimos, dice que no, pero Leibniz afirmaría que sí se puede conocer, porque está en esta simultaneidad, esta simultaneidad, ¿no? Si yo espiritualmente, no espiritualmente, ¿no? En este como mónada levanto mi mano, hay ciertos principios del mundo inteligible que también hacen que se levante la mano, ¿no? Entonces hay un tipo de simultaneidad, no como objetos diferentes, sino como diferentes formas de manifestar la misma acción. Pero Kant dice que esto lleva a un problema no solo de semántica, sino a un problema, porque Kant usa muchos términos medio poetizados, ¿no? Pero Kant dice que no podemos conocer objetos totalmente independientes de la sensibilidad, y claramente llega el argumento final, donde hace este desafío, intenta formar
un solo juicio sintético a priori. Ejemplo, todo contingente tiene una causa, ¿no? Otro juicio sintético a priori es, por ejemplo, todo hecho tiene una causa, pero en el ejemplo que da en el recapítulo es todo contingente tiene una causa, pero no hay ninguna relación con la experiencia, o sea que es imposible, no hay un tercer término para conectar los conceptos, ¿no? Y claro, por tanto, el uso trascendental del entendimiento es nulo, es vacío. Entonces el concepto de un objeto puramente inteligible es un espacio vacío para limitar los principios empíricos que no contienen ningún conocimiento propio, ¿no? Porque si decimos toda causa, toda causa tiene un efecto, ahí ya habría un tipo de relación, ¿no? Pero si decimos todo suceso tiene una causa o todo hecho tiene una causa, corresponde a un juicio científico a priori. Incluso todo efecto tiene una causa no correspondería exactamente a un juicio sintético. Pero podemos analizarlo con los juicios analíticos, ¿no? Donde podríamos decir el círculo es redondo, es un juicio analítico, pero ese juicio analítico termina siendo a posteriori, no a priori, ¿no? Entonces Kant se asombra mucho porque existen estos juicios sintéticos a priori. Está diciendo, entonces aquí debe haber algo que no estamos comprendiendo y por eso hace el estudio del entendimiento, o en todo caso la crítica de la razón pura, ¿no? Que es una crítica a la metafísica. Entonces el concepto de un objeto puramente inteligible, como por ejemplo libertad o Dios, es un espacio que la razón misma se pregunta pero no puede responder, pero a la vez añade algo nuevo algo nuevo al conocimiento, es universal y necesario muchas veces y termina siendo no empírico. Entonces estos juicios empíricos no contienen ningún conocimiento, no contienen ningún conocimiento propio, sino que son espacios vacíos para limitar estos principios empíricos de la experiencia, ¿no? Pero claro, esta parte del vacío que existe en los juicios sintéticos a priori termina siendo el espacio que abarca todo lo que podemos no conocer y tener la idea, la certeza de que existen claramente, pero por la falta de experiencia Kant diría que eso no diría, porque recordemos que Kant es súper religioso, ¿no? Kant es completamente religioso, e incluso se mencionaba que historias que hablaba con no hablaba ni siquiera, no tenía esta creencia, ser abierto a todas las posibilidades, todas las posibles realidades que pueda haber en el mundo. Entonces aquí hay que distinguir estos conceptos claves, como por ejemplo fenómeno, que ya podemos entender que es el objeto tal como se nos aparece, viene del griego painommenon, donde es lo que se muestra. Painommenon es lo que se muestra a través de la facultad sensible, o sea, de los sentidos que tienen esta estructura por las formas a priori de la intuición, que es espacio y tiempo, y se caracterizan porque no son una ilusión, sino son un objeto único, posible para el conocimiento humano, y es el resultado de la única unión de lo material y la forma, de la materia y la forma, o sea, de la sensibilidad que nos es dado por la sensibilidad, y el espacio y tiempo, que es la forma donde se manifiesta este objeto. Entonces es esta unión de materia y forma, y es el campo de aplicación legítima de las categorías del entendimiento, porque solo conocemos los fenómenos. Y el noumenon proviene del griego noumenon con doble O, creo, sí, con doble O, una tilde creo, y es la cosa en sí misma. La cosa en sí misma, es decir, un objeto considerado al margen, independiente de nuestra experiencia, de nuestra sensibilidad, de las
independiente de nuestras formas de intuición, de espacio y tiempo. Es independiente de nuestra forma y tiempo, porque ya dijimos que espacio y tiempo también se manifiesta en la sustancia fenoménica. Entonces, si se manifiesta en la sustancia fenoménica, debe haber algo ahí que no comprendemos aún del tiempo, ¿no? Por eso en capítulos anteriores, creo que hace 5 hablábamos del tiempo, ¿no? Y que esto era muy difícil de comprender. Bueno, en Kant era una forma pura de la intuición, pero había cierto espacio para un tiempo objetivo y un tiempo subjetivo. Entonces, pero en esa intercepción que había de tiempo objetivo a tiempo subjetivo, había un margen para el conocimiento mucho más profundo del tiempo. Pero en este sentido, ¿no? El noumeno tenía este sentido negativo y este sentido positivo. El sentido negativo es que es un concepto límite, que funciona como límite, y su función es puramente limitar las pretensiones de la sensibilidad y el más allá. Entonces, sirve para recordar que nuestro conocimiento no agota la realidad y que no conocemos, y que lo que conocemos son solo apariencias y no conocemos las cosas en sí mismas, y esto implica no implica un conocimiento alguno sobre el noumeno en sentido negativo. Pero en sentido positivo, supone que el noumeno es un objeto que podría ser conocido por una intuición intelectual. Una intuición no sensible de la que carecemos actualmente, y para Kant este uso es ilegítimo porque pretende aplicar categorías más allá de la experiencia, cayendo así en un error trascendental, pero no dice que sea imposible, ¿no? Simplemente dice que es ilegítimo para la experiencia. Bien, entonces tiene este concepto de uso empírico, ¿no? Uso empírico de las categorías, porque las categorías terminan siendo la aplicación válida y legítima por cual los conceptos puros de entendimiento, que son de hecho las categorías, corresponden a la experiencia posible, es decir, corresponden a los fenómenos. Entonces su función es que el uso va a dar un contenido real y significativo a las categorías. Por ejemplo, la categoría de causalidad solo va a adquirir sentido cuando se aplica a la sucesión del tiempo del mundo, del mundo fenoménico, es decir, pero de los fenómenos, ¿no? El humo que sale de la chimenea, entonces hay un tipo de sucesión en el tiempo. Primero sale humo blanco, luego un negro y así sucesivamente, ¿no? Cualquier ejemplo. Y sin ese uso que le vamos a dar a la causalidad, a la categoría de causalidad, sería una forma vacía de percepción. Luego está el uso trascendental de las categorías, que es el intento ilegítimo y vacío de aplicar las categorías a objetos que están más allá de toda experiencia posible, ¿no? Es decir, a las cosas en sí mismas, al noumeno en sí mismo, ¿no? Primero vimos el uso empírico y ahora estamos viendo el uso trascendental de las categorías. Entonces, muchas veces, cuando se conduce estas categorías a la metafísica, terminan en ilusiones dogmáticas, dice Kant, ¿no? Pretender demostrar la existencia de Dios, el alma, el mundo como totalidad, usando conceptos. Entonces, recordemos que los idealistas sabían, como Berkeley, Leibniz, muchos otros habían hablado sobre esta forma, ¿no? Incluso los escolásticos. Entonces Kant está diciendo, ¿no? Esto es un uso legítimo del entendimiento, ¿no? Ahí tenemos que desarrollar entonces un tipo de uso positivo, en sentido positivo, de el concepto de noumeno, desarrollando una intuición intelectual como puente que nos lleve al conocimiento del noumeno en sí mismo. Pero cuando queremos usar las categorías que nosotros tenemos sin esa intuición intelectual que se desarrollaría más adelante, eso no lo dice, ¿no? Pero evidentemente si se desarrolla más adelante, se puede conocer esta metafísica de demostrar la existencia de Dios, el alma, el mundo como totalidad. Entonces las categorías, al no poder conectarse con ninguna intuición sensible, carecen de todo significado, ¿no? Y producen un conocimiento ilegítimo. Luego está el concepto de límite, que lo denomina Kant en alemán, Grenzbegriff, con F al final, donde este es un concepto que no tiene contenido cognitivo positivo, ¿no? No nos permite conocer algo, pero que es necesario para estructurar críticamente nuestro pensamiento. Entonces su función es negativa y demarcadora, porque el concepto de noumeno es el ejemplo paradigmático, sirve para trazar una frontera alrededor de un territorio de conocimiento que no podemos acceder. Entonces, ¿qué serían los fenómenos? Separar el fenómeno del noumeno. Entonces sirve para evitar que la razón traspase estos límites hacia un terreno donde básicamente no opera
correctamente, ¿no? Es como una señal que nos dice no vayas más allá. Este concepto de Grif, que es el concepto de límite, lo van a encontrar como concepto de límite. Es un contenido cognitivo positivo. Esto hay que traducirlo también, ¿no? Y claramente la sensibilidad, hablando de los grados que denomina intensidad más que sensibilidad, Kang, es Sinnlichkeit, ¿no? Sinnlichkeit. Bueno, incluso tienen esta forma diferente de hablar este término, pero la sensibilidad es esta capacidad receptiva de la mente humana para recibir representaciones mediante los objetos que no son afectados, ¿no? Los objetos nos afectan y claramente los sentimos por eso, ¿no? Entonces es la fuente de nuestras intuiciones. Claramente hay una estructura donde posee sus propias formas a priori, que es espacio y tiempo. La sensibilidad, ¿no? El espacio es la forma a priori del sentido externo y el tiempo es la forma a priori del sentido interno y la condición formal de todos los fenómenos en general, ¿no? Esta condición formal sería el tiempo objetivo, por así decirlo. Entonces el rol de la sensibilidad es proporcionar la materia del conocimiento, o sea, las sensaciones, el marco formal, o sea, el espacio y tiempo en el que la materia se va a organizar, ¿no? Por medio de la sensibilidad, los objetos son brindados, ¿no? Son ordenados incluso, ¿no? Son realizados, ¿no? Y luego está el entendimiento, que es esta capacidad espontánea. Entendimiento en Kang es Verstand, que básicamente es la capacidad espontánea de la mente para pensar los objetos que no son dados por la sensibilidad, ¿no? Entonces va a operar mediante conceptos, mediante juicios, y claramente posee sus propias estructuras a priori, ¿no? Las categorías de unidad, pluralidad, causalidad, las 12 que vimos. Entonces no tienen este rol sobre algo que sirva para la experiencia, sino que cumple más bien este rol de síntesis y unificación de lo material caótico, y nos da estas experiencias objetivas, conocimientos ordenados. Y claro, no, por el entendimiento los objetos son pensados. Sin este entendimiento ningún objeto sería pensado. Entonces acá hay algo muy importante, porque para Kant el entendimiento es lo máximo, porque son pensamientos sin contenido. O sea, son pensamientos, sí, bueno, lo que entra en el entendimiento termina siendo un pensamiento sin contenido. O sea, un pensamiento de la de la sensibilidad, pero vacío. Son vacíos porque estas intuiciones son conceptos ciegos, ¿no? Claramente llegamos acá a la cúspide de su lema, ¿no? Pensamientos sin contenidos son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegos. Entonces ambas facultades deben trabajar juntas para que generen este conocimiento, ¿no? Tanto sensibilidad como que corresponde a la intuición, y pensamientos que corresponde al entendimiento. Bien, no olvidemos también de la relación fundamental de la síntesis, ¿no? Porque la relación entre estos conceptos, como la revolución copernicana que Kant estaba diciendo, porque decía, ¿no? Yo estoy haciendo la revolución copernicana en filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba diciendo esto, no? Porque la sensibilidad recibe los datos y estructura espacio y tiempo y proporciona fenómenos, pero el entendimiento aplica categorías en su uso empírico a esos fenómenos, ¿no? Produciendo ahí un conocimiento objetivo, o sea, experiencia. Entonces, si el entendimiento intenta un uso trascendental de las categorías para conocer nómenos, va a fracasar, ya que no hay una intuición sensible, experiencia de ese contenido que se está queriendo experimentar o se está queriendo conocer. Entonces llega el concepto de nómeno, y esta funciona como un límite que nos impone el uso legítimo de estas categorías, ¿no? El uso legítimo del entendimiento en sí mismo, recordándonos que hay ciertos límites para nuestro conocimiento o para el conocimiento legítimo. Y claramente hay ese giro copernicano, porque está diciendo, ¿no? Están mirando mucho la parte del entendimiento, pero
no están dando cuenta que existen ciertos principios del entendimiento, ciertas categorías, ciertas formas a priori de la sensibilidad de espacio-tiempo, cierta síntesis de aprehensión, hay toda una filosofía crítica que se está obviando, y por eso hay que investigar mejor esta parte y no la parte exterior, porque recordemos que el entendimiento proyectaba el conocimiento hacia afuera, ¿no? Pero nunca hacia adentro. Y claramente lo que Kant está haciendo es llevar el conocimiento metafísico hacia las profundidades del entendimiento. Y por eso es el giro que hace Kant, este giro copernicano que Kant estaba haciendo. Bien, llegamos al final de este episodio. Un poco interesante también. Sin embargo, vamos a ser un poco más ordenados, ¿no? Porque vamos a iniciar primero con un resumen y luego vamos a terminar con la explicación del capítulo y claro, vamos a sintetizar el capítulo anterior, ¿no? Porque a veces termina siendo muy extenso y muy pesado el libro, pero es importante también esta parte sintética de aprender, ¿no? Esta parte que es mucho más corta, mucho más entendible, porque Kant termina siendo el filósofo más influyente hasta el día de hoy, ¿no? Por esta filosofía, ¿no? Y claro, nos invita a pensar de forma diferente, ¿no? Con este giro copernicano de entender primero por qué hay un tipo de entendimiento en nosotros, cómo se estructura el pensamiento, cómo se estructura el juicio, cómo se hace posible la síntesis de aprehensión, o en el esquematismo, cómo se hace posible que veamos un mundo objetivo, pero a la vez este mundo objetivo esté dentro de nosotros, no esté dentro como la totalidad, sino que esté dentro de forma recíproca, ¿no? Acción recíproca. Por eso habla de las categorías. Entonces no es compleja, es fácil, pero es densa. Eso es diferente. Bien, entonces nos vemos el día de mañana con el apéndice, que es de la anfibolia de los conceptos de reflexión, por medio de la confusión del uso empírico del entendimiento con el trascendental, ¿no? Va a hacer esta separación entre por qué no debemos confundir el empírico entendimiento, el empírico del entendimiento, el uso empírico del entendimiento, con el uso empírico de lo trascendente, ¿no? Claro, pero no va a haber un tipo de correspondencia empírica con lo trascendente, pero parece que hay un tipo de reflexión anfibolia, que es esta reflexión que tiene objetos similares, ¿no? Digamos, entendemos mesa, pero hay una mesa en el mundo del topos Uranus, hay una mesa en el mundo del entendimiento, hay un tipo de mesa como concepto universal y necesario, más allá de cualquier mesa que podamos nosotros percibir. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Y por qué ocurre esta confusión? Eso vamos el día de mañana con el apéndice. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense a todos, un fuerte abrazo, tengan mucha fe, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.